Buenos días, mi nombre es Karel Escorche, soy estudiante del cuarto año de Derecho. Su proyecto se titula Derecho Internacional Privado. El derecho internacional privado es una disciplina jurídica con una rica y larga evolución histórica y sus fuentes de origen son diversas, reflejando tanto la soberanía interna de los estados como la necesidad de cooperación internacional. Su origen y evolución histórica del derecho internacional privado moderno surgió para resolver los problemas de aplicación de leyes entre diferentes jurisdicciones, una necesidad que se hizo evidente con el desarrollo del comercio y las migraciones. El derecho internacional en la Edad Antigua. La raíz de sus gentium. En derecho romano, aunque no existía el derecho internacional privado como tal, el ius gentium, derecho de gente, sentó las bases al ser el conjunto de normas que regulaban las relaciones entre los ciudadanos romanos y extranjeros, peregrini, que en ese tiempo a las personas extranjeras se le denominaba peregrini. La solución era aplicar un derecho común, no un derecho extranjero, o sea, equitativo para ambas ciudadanos. En la Edad Media, el inicio del conflicto de leyes ciudades-estados italianos entre el siglo XIII y XIV, el florecimiento comercial en el norte de Italia, Polonia, Florencia, Milán y la coexistencia diferencial entre leyes, estatus, dentro de un mismo territorio. El Imperio Romano obligaron a los turistas a preguntar: ¿la ley local, estatus, se aplica a los extranjeros? Glosadores y posglosadores, juristas, como Bartolo de Sassoferrato, desarrollaron la teoría de sus estatus, distinguiendo entre estatus personales, siguen a las personas, ejemplo, la capacidad, estatus reales, rigen cosas, ejemplo, bienes muebles, estatus mixto, estos rigen el conjunto, conjunto de actos, ejemplo, los contratos. Este sistema es considerado el origen directo de la técnica de la norma de conflicto en nuestra época moderna y contemporánea. Escuela holandesa, siglo XVII. Juristas como Boet introdujeron el principio de la cortesía internacional, comistas gentium. La aplicación de la ley extranjera ya no es una obligación, sino un acto de cortesía basado en el interés mutuo de los estados. Esta escuela refuerza la idea de la territorialidad de la ley. Escuela alemana. Friedrich Karl von Savigny sentó las bases del derecho internacional privado moderno al proponer la idea de una comunidad jurista de estados. Sostuvo que la cuestión no es la soberanía, sino encontrar la sede natural de la relación jurídica. Escuela italiana. Pasquale Stanialo Mancini basó el sistema en el principio de la nacionalidad como principal punto de conexión para el Estado y capacidad de la persona. Entre las fuentes del derecho internacional privado son los mecanismos que dan origen a las normas del derecho internacional privado. Estas se clasifican según su origen. En fuentes internacionales o convencionales interatemáticas son las que se generan por el acuerdo de dos o más estados y buscan la uniformidad de las soluciones jurídicas. Tenemos los tratados y convenciones internacionales. Estas son la fuente moderna más importante. Crean normas que los estados firmantes se comprometen a aplicar, como por ejemplo los tratados de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado o el Código Bustamante,
Convención de la Habana o los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940. Función. ¿Cuál es la función de estos tratados y convenios? No solo crean normas de conflicto, sino también normas materiales uniformes que resuelven el fondo de asuntos directamente. Fuentes internas o nacionales del derecho internacional privado. Estatales. Son las propias normas que cada Estado crea dentro de su sistema legal. Ley o normas de derecho interno. La fuente principal, cada país tiene sus propias leyes de derecho internacional privado, normas de conflicto contenidas en leyes especiales sobre el derecho internacional privado. Ejemplo, la Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela. Esta contiene títulos preliminares de códigos civiles o de comercio. Leyes específicas, ejemplo, la ley de matrimonio, ley de adopción, etc. Tenemos también la jurisprudencia, las decisiones reiteradas y uniformes de los tribunales de un país a interpretar y aplicar las normas de conflicto. En el sistema del Common Law, países anglosajones, es una fuente primordial y vinculamente. En el derecho internacional privado, la costumbre interna, el modo de actuar de los tribunales ante ciertos casos sin ley escrita, puede ser una fuente secundaria. La costumbre internacional práctica aceptada por los estados también puede influir en la interpretación y desarrollo de las normas. Tenemos las fuentes auxiliares del derecho internacional privado. Estratégicas. Son las que ayudan a la interpretación y el conocimiento del derecho internacional privado. La doctrina. La opinión de los juristas, académicos y estudios del derecho, aunque no es obligatoria, influye decisivamente en la evolución de las normas de conflicto en la labor del legislador y del juez, por supuesto. Principios generales del derecho, máximas aceptadas universitariamente. Ejemplo, la buena fe, el respeto a los derechos adquiridos que se utilizan para colmar lagunas o interpretar la ley. La norma de conflicto es el pilar técnico del derecho internacional privado y sus funciones principales es de dirimir entre las distintas legislaciones la que resulta aplicable a una relación jurídica privada con un elemento extranjero. Concepto y naturaleza del derecho internacional privado y la norma de conflicto. La norma de conflictos es una norma jurídica de remisión o indirecta que no resuelve el caso de fondo, sino que designa el ordenamiento jurídico material, la ley de fondo, que deberá aplicarlo. Su objetivo es localizar geográficamente la relación jurídica, eligiendo la ley y del país que tenga la conexión más estrecha con una situación, matrimonio, contrato, herencia, etc. Características: indirecta o formal. No contiene la solución sustantiva, solo indica dónde buscarla. Neutral. Es indiferente al resultado material que la ley designada pueda arrojar. Solo le importa la selección del ordenamiento competente. Bilateral. Puede conducir a la aplicación de la propia ley del juez, ley del foro o de una ley extranjera. Rígida o flexible. Puede ser rígida cuando el punto de conexión es único y no permite otra opción. O flexible cuando ofrece puntos de conexión alternativos, lo que es común en contratos. Estructura de la norma de conflicto. Toda norma de conflicto está compuesta por 3 elementos técnicos que actúan como un silogismo. Tenemos el supuesto de hecho, categoría jurídica.
La descripción de la situación que el juez deberá regular, ejemplo, la capacidad para controlar la validez formal de los actos, el régimen económico matrimonial. Punto de conexión. Facto de conexión. El elemento clave que vincula el supuesto de hecho de una ley y determina, ejemplo, el domicilio, la nacionalidad, el lugar de celebración del acto. Consecuencia jurídica. La designación del ordenamiento jurídico aplicable a esta situación, ejemplo, se rige por la ley de la nacionalidad del contrayente. Factores de conexión. Son los criterios jurídicos que permiten localizar una relación jurídica en un espacio determinado. El reenvío es un problema que surge cuando la norma de conflicto del juez, el foro, remite a la ley de un país extranjero y esa ley extranjera no acepta la remisión sin que tenga o tiene su propia norma de conflicto, que reenvía de vuelta a la ley del foro, reenvío de primer grado, remiten a la ley de un tercer estado, reenviado de segundo grado. El problema se resuelve de diferentes maneras, según la legislación. Muchos países rechazan para garantizar la certeza, mientras que otros aceptan para dar mayor coherencia al resultado. Mayor coherencia al resultado final. Cuando se rechaza el reenvío, se aplica el derecho material de fondo del Estado extranjero designado. Tenemos el fraude a la ley. Consiste en la manipulación voluntaria de los puntos de conexión de una norma de conflicto por parte de los particulares con el propósito de eludir la aplicación de una ley imperativa, obligatoria, lo que quiere decir obligatoria, y someterse a las otras más favorables. Tenemos un ejemplo clásico. Una pareja se muda a otro país temporalmente, cambia su nacionalidad o domicilio y realiza un acto, ejemplo, el divorcio exprés o un matrimonio prohibido, que no sería válido en su país de origen, solo para regresar inmediatamente después. Sanción. Esto tiene una sanción. Si se prueba la intención fraudulenta, el acto realizado se considera nulo y el juez aplica la ley que las partes intentaron eludir. Tenemos la norma de derecho interno, aplicación al derecho. Normas de derecho interno. Normas materiales imperativas del foro. Son las leyes de un país que se consideran esencialmente obligatorias y que, por su importancia política, social o económica, deben aplicarse siempre, excluyendo a cualquier ley extranjera. Estas normas, llamadas a veces leyes de policía o normas de aplicación inmediata, no esperan la remisión de la norma de conflicto, simplemente se imponen. Tenemos como ejemplo leyes de defensa del consumidor, normas laborales mínimas o prohibiciones penales específicas. Aplicación al derecho extranjero. Luru Novi Curia versus prueba. Una vez que la norma de conflicto designa una ley extranjera, surge la pregunta de cómo debe ser tratada. Principios de aplicación de oficio. Luranovi Curia. En muchos países, el juez tiene la obligación de conocer y aplicar la ley extranjera designada, como si fuera una norma más del propio ordenamiento jurídico. Tratamiento como un hecho en otros sistemas. La ley extranjera debe ser probada por las partes, actuando el juez como un investigador de hechos y no de derecho. En cualquier caso, el contenido de la ley extranjera debe ser determinado por el juez, única y exclusivamente determinado por el juez, con la máxima exactitud para asegurar que el caso sea resuelto tal como lo haría el juez del país extranjero designado. El límite a esta aplicación es el orden público internacional del foro,
que permite al juez rechazar la ley extranjera si el resultado es manifestantemente incompatible con los principios fundamentales del país del juez. Muchísimas gracias. Esta fue toda mi exposición online. Chao.